Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast donde os leeré El secreto admirable del Santísimo Rosario de San Luis María Griñón de Montfort. Ya terminamos la semana pasada la lectura del secreto de María, también del mismo autor, y os lo subiré, si Dios quiere, también todos los sábados a las 10 de la noche, hora española. En la pantalla final de este vídeo os dejo el vídeo que he compuesto y lo subí esta mañana a las 12, por si no lo habéis visto, del secreto de María, la obra completa. Espero que os guste esta también. Si es la primera vez que me escuchas, soy María Ángeles, de Dos Hermanas, Sevilla. Me gustaría que te suscribieras al canal, que activaras la campanita con las notificaciones para que te llegaran todos los vídeos, los podcasts. Este es un canal católico y me ayuda muchísimo tus visualizaciones, tus comentarios, tus me gusta, que compartieras con tus familiares, etc. Empezamos con la introducción de esta obra. El secreto admirable del Santísimo Rosario para convertirse y salvarse. Presentación. A lo largo de toda su experiencia cristiana y de la vida sacerdotal de Luis María, el rosario fue un elemento fundamental para su santificación personal y su apostolado misionero. La gente de su tiempo le llamaba cariñosamente el Padre del Gran Rosario, y uno de los títulos con que ha sido glorificado en el mundo entero es el del apóstol y gran predicador de la cruz y del rosario. En sus actividades misioneras, dedicadas preferencialmente a los pobres y sencillos del campo, para renovar el espíritu del cristianismo entre los cristianos, Montfort busca una forma de conseguir la perfección y descubre que todo se reduce a encontrar un medio sencillo para alcanzar de Dios la gracia necesaria para hacernos santos. Y para encontrar la gracia hay que encontrar a María. Ese medio maravilloso y sencillo es el rosario, que practicó y difundó en todas sus misiones. He podido constatar una enorme diferencia de costumbres entre las poblaciones donde di misiones. Unas, por haber abandonado la práctica del rosario, volvieron a caer en las malas costumbres. Otras, por haber perseverado en rezarlo, se mantuvieron en gracia de Dios y progresaron día a día en la virtud. Palabras de San Luis María. A sus misioneros también les pide que establezcan con todas sus fuerzas la maravillosa devoción del rosario como camino de conversión, de santificación y de perseverancia tanto para ellos como para los fieles, a cuya evangelización y renovación cristiana son enviados. Y dice: este es uno de los mejores secretos venidos del cielo para irrigar los corazones con celestial rocío y hacer que produzcan los frutos de la palabra de Dios, como lo demuestra la experiencia cotidiana. Comparada con sus otras obras, esta, dedicada al conocimiento y difusión del Santo Rosario, es la menos personal y original del autor, porque en gran parte es una reducción del extenso libro de 400 páginas del dominico Antonino Tomás, intitulado El Rosal Místico, cuya segunda edición fue publicada en 1683. Los primeros números de esta obra que Montfort organizó para servicio de la misión y renovación de la vida cristiana revelan los destinatarios a quienes estaba dedicado: los sacerdotes, los pecadores, las personas místicas o de vida espiritual más avanzada y los niños. Todos pueden aprovechar este admirable secreto de santidad.
Niños son todos los que comienzan a recitar el rosario. Cuando habla de los pecadores, Luis María se considera el más grande de ellos. Al interrogante de que el rosario pudiese retardar el vuelo de las personas místicas, responde: si llegas a consultar a ciertas personas de oración, dado que no conocen por experiencia personal las excelencias del rosario, no solo no aconsejarán a nadie, sino que alejarán de él a los demás, invitándolos para que se dediquen a la contemplación, como si el rosario y la contemplación fueran incompatibles, y como si tantos santos que han sido devotos del rosario no hubieran llegado a la más sublime contemplación. Los sacerdotes son quienes mejor pueden promover el rosario. Qué felicidad la del sacerdote y director de almas a quien el Espíritu Santo haya revelado este secreto, desconocido de la mayoría de los hombres, o solo conocido superficialmente por ellos. No nos contentemos, pues, queridos hermanos, con recomendar a los demás el rezo del rosario. Tenemos que rezarlo nosotros mismos. Para motivar a sus lectores, Montfort presenta el origen maravilloso de esta devoción mariana y lo ilustra con milagros y acontecimientos admirables de su historia y desarrollo. Aduce numerosos textos de la Sagrada Escritura y de muy probados autores de su tiempo, entre ellos los dominicos Alain de la Roche y Antonino Tomás, en cuyo rosal místico se inspiró ampliamente San Luis María. Sin embargo, la fuerza inspiradora del secreto admirable del Santísimo Rosario pasa toda a través de la experiencia que Montfort mismo vivió en la práctica personal de ese secreto de santidad y por el contacto con las personas en las cuales suscitó tan maravillosa forma de piedad. Su testimonio sobre el valor misionero y la eficacia pastoral del rosario es claro y explícito. Decía: aprendí, por experiencia personal, la eficacia de esta oración para convertir los corazones más endurecidos. He encontrado personas a quienes no conmovía la predicación de las verdades más tremendas realizada durante la misión. Por consejo mío, adquirieron la costumbre de rezar diariamente el rosario y así se convirtieron y consagraron totalmente a Dios. En las páginas mejor logradas de la obra, que se calcula terminó de organizar hacia el final de su vida, San Luis María presenta el elemento interior del rosario, es decir, la meditación de los misterios de la redención, sin la cual el rosario sería un cuerpo sin alma. Describe las objeciones comúnmente formuladas en contra del rezo del rosario. Resalta el carácter comunitario de esta oración. Ofrece el comentario espiritual del Padre Nuestro y del Ave María y propone las disposiciones interiores indispensables para que el rosario sea una auténtica oración. Sin considerar el rosario como una práctica obligada de devoción, San Luis María ayuda al cristiano a descubrir el significado y los valores del mismo, de manera que se ve animado a experimentarlo personalmente. En efecto, la actual conciencia eclesial ha madurado con la convicción de que el rosario es una oración excelente, pero el fiel debe sentirse libre, atraído a rezarlo, en serena tranquilidad, por la intrínseca belleza del mismo. Un elemento facilitador de los diversos métodos de rezar el rosario, 5 propuestos por Montfort y hoy muchos otros apropiados en los pueblos de las Américas y el Caribe. Exhorto, en fin, a todas las personas consagradas a que renueven cotidianamente, según las propias tradiciones, su unión espiritual con la Virgen María, recorriendo con ellas los misterios del Hijo, particularmente con el rezo del Santo Rosario, pues la razón filial con María es el camino privilegiado para la fidelidad
a la vocación recibida y una ayuda eficacísima para avanzar en ella y vivirla en plenitud. Palabras de San Juan Pablo II. Dedicatoria del autor a los sacerdotes. Rosa Blanca. Ministros del Altísimo, predicadores de la verdad, clarines del Evangelio, permítanme presentarles la rosa blanca de este librito para hacer entrar en sus corazones y en su boca las verdades expuestas en él sencillamente y sin artificio. En el corazón, para que ustedes mismos abracen la práctica del Santo Rosario y saboreen sus frutos. En la boca, para que prediquen a los demás la excelencia de esta santa práctica y los atraigan a la conversión por medio de ella. No vayan a considerar esta práctica como insignificante y de escasas consecuencias. Así la miran el vulgo y aún muchos sabios orgullosos, pero en verdad es grande, sublime y divina. El cielo nos la ha dado para convertir a los pecadores más endurecidos y a los herejes más obstinados. Dios vinculó a ella la gracia en esta vida y la gloria del cielo. Los santos la han puesto en práctica y los sumos pontífices la han autorizado. Oh, qué felicidad la del sacerdote y el director de almas, a quienes el Espíritu Santo haya revelado este secreto desconocido de la mayoría de los hombres, o solo conocido superficialmente por ellos. Si obtienen su conocimiento práctico, lo recitarán todos los días e impulsarán a los demás a recitarlo. Dios y su Madre Santísima derramarán sobre ellos gracias abundantes, a fin de que sean instrumentos de su gloria. Y ustedes lograrán más éxito con sus palabras, aunque sencillas, en un solo mes, que los demás predicadores en muchos años. No nos contentemos, pues, queridos compañeros, con recomendar a otros rezar el rosario. Tenemos que rezarlo nosotros. Podremos estar intelectualmente convencidos de su excelencia, pero si no lo practicamos, poco empeño pondrán los oyentes en aceptar nuestro consejo, porque nadie da lo que no tiene. Comenzó Jesús a hacer y enseñar. Imitemos a Jesucristo, que empezó por hacer lo que enseñaba. Imitemos al apóstol, que no conocía ni predicaba sino a Jesús crucificado. Es lo que debemos hacer al predicar el Santo Rosario, que, lo veremos más adelante, no es solo una repetición de Padres Nuestros y Aves Marías, sino un compendio maravilloso de los misterios de la vida, pasión, muerte y gloria de Jesús y de María. Si creyera que la experiencia que Dios me ha dado sobre la eficacia de la predicación del Santo Rosario para convertir almas, les impulsara a ustedes a predicarlo, no obstante la costumbre contraria de los predicadores, les contaría las maravillosas conversiones que he logrado con su predicación. Me contentaré, sin embargo, con relatar en este compendio algunas historias antiguas y comprobadas. Para servicio suyo, he incluido también muchos pasajes latinos tomados de buenos autores que prueban lo que explico al pueblo en lengua corriente. A los pecadores, rosa encarnada. A ustedes, pobres pecadores, uno más pecador todavía, les ofrece la rosa enrojecida con la sangre de Jesucristo, a fin de que florezcan y se salven. Los impíos y pecadores, empedernidos, gritan a diario: coronémonos de rosas. Cantemos también nosotros: coronémonos con las rosas del Santo Rosario. Qué diferentes son sus rosas de las nuestras. Las suyas son los placeres carnales, los vanos honores y las riquezas perecederas, que pronto se marchitarán y consumirán. En cambio, las nuestras, es decir,
Nuestros Padres Nuestros y Aves Marías, bien dichos unidos a nuestras buenas obras de penitencia, no se marchitarán ni agotarán jamás, y su brillo será de aquí a 100.000 años tan vivo como en el presente. Sus pretendidas rosas solo tienen la apariencia de tales. En realidad, son solamente punzantes espinas durante su vida, a causa de los remordimientos de conciencia que los taladrarán a la hora de la muerte, con el arrepentimiento, y los quemarán durante toda la eternidad a causa de la rabia y desesperación. Si nuestras rosas tienen espinas, son las espinas de Jesucristo que Él convierte en rosas. Nuestras espinas punzan, pero solo por algún tiempo, y por ello curarnos del pecado y darnos la salvación. Coronémonos a porfía de estas rosas del paraíso, recitando todos los días un rosario, es decir, las 3 series de 5 misterios cada una, o 3 pequeñas diademas de flores o coronas, para honrar las 3 coronas de Jesús y de María, la de la gracia de Jesús en la encarnación, su corona de espinas durante la pasión y la de gloria en el cielo, y la triple corona que María ha recibido en el cielo de la Santísima Trinidad. Para recibir de Jesús y María 3 coronas, la primera de méritos durante la vida, la segunda de paz a la hora de la muerte y la tercera de gloria en el cielo. Créanme que recibirán la corona inmarcesible, que no se marchitará jamás, si se mantienen fieles en rezarlo devotamente hasta la muerte, no obstante la enormidad de sus pecados. Aunque estuvieran ya al borde del abismo, aunque estuvieran ya con un pie en el infierno, aunque hubieran vendido su alma al demonio como un mago, aunque fueran herejes tan endurecidos y obstinados como demonios, se convertirán tarde o temprano y se salvarán, siempre que, lo repito, y noten bien las palabras y términos de mi consejo, recen devotamente todos los días hasta la muerte el Santo Rosario, con el fin de conocer la verdad y alcanzar la contrición y perdón de los pecados. En esta obra hallarán muchas historias de pecadores convertidos por la eficacia del rosario. Léanlas y medítenlas. Dios solo. A las almas piadosas, rosal místico. Almas piadosas e iluminadas por el Espíritu Santo, ciertamente no llevarán a mal que les ofrezca un pequeño rosal místico bajado del cielo para que lo planten en el jardín de sus almas. En nada perjudicará las flores olorosas de su contemplación. Es muy perfumado y totalmente divino. No perturbará en lo más mínimo el orden de su jardín. Es muy puro y muy ordenado, y todo lo encamina al orden y a la pureza. Alcanza altura tan prodigiosa y tan dilatada extensión, si se le riega y cultiva todos los días como conviene, que no solo no estorba a las demás devociones, sino que las conserva y perfecciona. Ustedes, que son almas espirituales, que comprenden claramente, Jesús y María con su vida, muerte y eternidad, constituyen este rosal. Las hojas verdes de este rosal místico representan los misterios gozosos de Jesús y de María, las espinas los dolorosos y las flores los gloriosos. Los capullos son la infancia de Jesús y de María. Las rosas entreabiertas representan a Jesús y María en sus dolores, y las totalmente abiertas muestran a Jesús y a María en su gloria y en su triunfo. La rosa alegra con su hermosura. Ahí están Jesús y María en los misterios gozosos. Punza con sus espinas. Ahí están Jesús y María en los misterios dolorosos. Regocija con la suavidad de su perfume. Ahí están Jesús y María en los misterios gloriosos. No desprecien, pues, mi rosal alegre y maravilloso,
Siémbrelo en su alma, tomando la resolución de rezar el rosario. Cultívenlo y riéguenlo, recitándolo fielmente todos los días y obrando el bien. Contemplarán cómo el grano que ahora parece tan pequeño se convertirá con el tiempo en un gran árbol en el que las aves del cielo, es decir, las almas predestinadas y elevadas en contemplación, pondrán su nido y morada para guarecerse a la sombra de sus hojas de los ardores del sol, preservarse en su altura de las fieras de la tierra y finalmente alimentarse con la delicadeza de su fruto, que no es otro que el adorable Jesús, a quien sea el honor y la gloria por la eternidad. Amén. A los niños, capullo de rosa. A ustedes, queridos niños, les ofrezco un hermoso capullo de rosas, el granito de su rosario, que les parece tan insignificante, pero, oh, qué grano tan precioso, qué capullo tan admirable, y cómo se desarrollará si recitan devotamente el Ave María. Quizás sea mucho pedirles que recen un rosario todos los días. Recen por lo menos una tercera parte con devoción. Será una linda diadema de rosas que colocarán en las sienes de Jesús y de María. Créanmelo, escuchen ahora y recuerden esta hermosa historia. Dos niñitas, hermanas, estaban a la puerta de su casa recitando el rosario devotamente. Se les aparece una hermosa señora que, acercándose a la más pequeña, de solo 6 años, la toma de la mano y se la lleva. La hermana mayor, llena de perturbación, la busca y, no habiendo podido hallarla, vuelve a casa llorando y diciendo que se habían llevado a su hermana. El padre y la madre la buscan inútilmente durante 3 días. Pasado este tiempo, la encuentran en la casa con el rostro alegre y gozoso. Le preguntan de dónde viene. Ella responde que la señora a quien rezaba el rosario la había llevado a un lugar hermoso y le había dado a comer cosas muy buenas y había colocado en sus brazos un bellísimo niño a quien había cubierto de besos. El padre y la madre, recién convertidos a la fe, llaman al padre jesuita que les había instruido en ella y en la devoción del rosario y les relatan lo que había pasado. Él mismo nos lo contó. Ocurrió en el Paraguay. Imiten, queridos niños, a estas fervorosas niñas. Recen todos los días la tercera parte del rosario y merecerán ver a Jesús y a María, si no durante esta vida, sí después de la muerte durante la eternidad. Amén. Así pues, que sabios e ignorantes, justos y pecadores, grandes y pequeños, alaben y saluden noche y día a Jesús y María con el Santo Rosario. Saluden a María, que ha trabajado mucho en ustedes. Terminamos aquí este primer episodio. Dejamos para el próximo sábado ya la primera decena. Y os comento, por si no lo habéis escuchado, un vídeo que tengo relacionado con San Luis María, que lo que él llama rosario es el rosario completo. Los 3 misterios, porque en su época no estaban instaurados todavía los misterios luminosos de San Juan Pablo II. Y a lo que él llama la tercera parte serían los rosarios que rezamos nosotros todos los días, o deberíamos. Espero que os haya gustado esta introducción y ya, si Dios quiere, el sábado que viene, que me volváis a escuchar y que os guste mucho esta pequeña obra, que son unas 120 páginas. Muchísimas gracias y que Jesús y María os bendigan.